Vamos a trabajar ahora con un concepto que se utiliza mucho en matemática y también por supuesto en física, que es el concepto de la velocidad media. Algunos también la llaman velocidad promedio. ¿Cómo podemos representarnos mentalmente la velocidad promedio o la velocidad media? Supongamos que uno tiene que llegar a una localidad que está distante 400 kilómetros del punto donde estamos nosotros y tardamos 4 horas en llegar. Decimos que la velocidad media es de 100 kilómetros por hora. ¿Cómo la obtuvimos? Simplemente dividiendo el espacio recorrido, o sea, la distancia recorrida, y el tiempo empleado. Si uno divide el espacio recorrido, que en este caso son 400 kilómetros, y lo divide por el tiempo empleado, que son 4 horas, el resultado le daría 100 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que si uno fuera a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, al cabo de 4 horas llegaría a la localidad de destino. Eso no significa que la velocidad en cada instante haya sido de 100 kilómetros por hora. Les propongo analizar un modelo para analizar esta situación. El modelo que vamos a trabajar es el siguiente. Supongamos que disparamos un proyectil verticalmente hacia arriba. La ecuación del tiro vertical será la siguiente, siempre y cuando la posición inicial, esta sería la posición inicial de donde lo largo, es de 10 metros, la velocidad inicial con que se lanza el proyectil o el objeto es de 50 metros sobre segundo, y acá tenemos una aproximación de la mitad de la aceleración gravitatoria, que es del orden de los 10 metros sobre segundo al cuadrado. En realidad la aceleración es algo menos de 10 metros sobre segundo al cuadrado, como ustedes ya saben. Pero lo que nos interesa es nuestra ecuación matemática. Esta ecuación representa la posición, o sea, la altura del móvil a medida que el tiempo va transcurriendo. Lo que queremos calcular son velocidades medias o velocidades promedio. Así que nos ocupa el cálculo de velocidad media. Para el cálculo de velocidad media, lo único que tenemos que hacer es restar dos posiciones, h2 menos h1, dividido el intervalo de tiempo, o sea, t2 menos t1. A esto también se lo suele llamar, a esta diferencia, se la suele llamar delta h, o incremento de h. Y a esta diferencia se la llama delta de tiempo. De modo que el delta h dividido el delta t me da lo que se llama la velocidad media. Este cociente es la velocidad media, o también se conoce con el nombre de tasa de variación media. Este nombre es más general porque serviría no solo para la física, no solo para la altura, no solo para la posición y el tiempo, sino para el cociente entre dos magnitudes no necesariamente físicas. Entonces tenemos una tasa de variación media o tasa de variación promedio. Trabajemos un poco con esta tasa y nuestra fórmula, en este caso, de un tiro vertical. Nos proponemos calcular la tasa de variación media para distintos intervalos de tiempo. Supongamos que el tiempo está entre 0 y 5 segundos. Siempre y cuando el tiempo haya estado medido en segundos, en nuestra ecuación, recuerden que nuestra ecuación era h de t
igual a 10 más 50t menos 5t cuadrado. ¿Qué debemos hacer para calcular la velocidad media? Para calcular la velocidad media, lo que vamos a hacer es calcular h de 5 menos h de 0 dividido 5 menos 0. Para obtener h de 5 bastaría reemplazar en esta fórmula el valor 5 en t y obtendríamos un valor que es el siguiente. H de 5 es 135 esto estaría medido por ejemplo en metros y h de 0 es 10, por ejemplo metros. En el denominador tendríamos 5 menos 0 que es 5, de modo que tenemos 125 dividido 5 y tenemos nuestra primer velocidad media, de modo que nuestra velocidad media será 125 dividido 5 igual a 25. ¿25 qué? Bueno, si estamos midiendo la altura en metros y el tiempo en segundos sería 25 metros sobre segundo. En esta representación gráfica podemos ver una curva, que es esta que está aquí, que representa la altura o la posición del objeto en función del tiempo. Si bien el objeto se lanza verticalmente hacia arriba, como el tiempo aumenta, estamos viendo cómo se desplazan los puntos en esta ecuación que es la ecuación de una parábola. Si queremos calcular la velocidad media, lo que debemos hacer es restar h de 5, que ya habíamos visto, sería la imagen de este punto, es 135 como se puede ver acá, menos h de 0, que es h de 0 es 10, 135 menos 10 es 125 y restar los tiempos que es 5 menos 0. Esta interpretación geométrica que hay acá en este gráfico lo que nos lleva a pensar que si yo voy a restar los valores de las ordenadas h de 5 menos h de 0, lo que voy a obtener es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Y si yo calculo 5 menos 0, obtengo el cateto adyacente de este triángulo. Imagínense que yo construyo un triángulo que toma este cateto adyacente y este cateto opuesto. De manera que si yo divido este segmento con este segmento, lo que estoy obteniendo es la pendiente de esta recta. Si estoy restando h2 menos h1, o estoy restando en este caso 135 menos 10, estoy obteniendo el incremento en y. Si estoy restando 5 menos 0, estoy obteniendo el incremento en x. Y ese cociente es la pendiente de esta recta. Quiere decir que la velocidad media en el intervalo que va de 0 a 5, la velocidad media es la pendiente de esta recta. Y la pendiente de esta recta la podemos ver aquí. Es 25, que coincide con el cálculo que habíamos hecho anteriormente. Hagamos otro cálculo. Calculemos ahora la velocidad media, pero para tiempos entre 0 y 10 segundos. Veamos qué es lo que nos da este cálculo de velocidad media. La velocidad media va a ser la posición del objeto o la altura para 10 segundos menos la altura para 0 dividido 10 menos 0. Resulta que si uno calcula con la ecuación de tiro vertical la altura a los 10 segundos, se va a encontrar que está a 10 metros
que es la misma altura de donde fue lanzada, dividido 10. Por lo tanto, la velocidad media, en este caso, es 0. El objeto volvió al origen. En la representación gráfica que vimos recién, veamos qué es lo que ocurre. En este caso, podemos ver que luego de 10 segundos, la posición del objeto estaría por aquí, que sale un poco de pantalla, y la pendiente de la recta sería entonces 0. Si uno mira la ecuación de la recta, en este caso, es y igual 10, con lo cual la recta tiene pendiente 0. Vamos a ver si podemos desplazar un poquitito, y ahí se llega a ver cómo la posición inicial es A, está aquí, y la posición final es P, que está aquí, y entonces esa velocidad media es 0, porque es la pendiente de esta recta que pasa por A y por P. Esta es la ecuación de la recta que responde a la ecuación de la recta que responde a la que pasa por los puntos A y P. Nos preguntamos si existen velocidades medias negativas, y la verdad es que podríamos tomar, por ejemplo, un intervalo que esté entre 5 y 10, o sea, tomemos el intervalo de 5 a 10 segundos. En ese caso, si trabajamos dentro de ese intervalo, la altura luego de 10 segundos será 10 metros, y la altura después de 5 segundos será 135 metros, que de hecho es el punto más alto al que llega el objeto. Si queremos calcular la velocidad media, bastaría restar 10 menos 135 dividido 10 menos 5. O sea, hemos hecho el delta H dividido el delta T. El numerador es menos 125 y el denominador es 5. Con lo cual la velocidad media ahora es menos 25. Sería metros sobre segundo. Con lo cual estamos viendo que una velocidad media tranquilamente puede ser un número negativo. O sea, una tasa de variación media puede ser un número negativo, puede ser un número positivo o puede ser un número que sea nulo. Veamos qué pasa a medida que tomemos un intervalo cada vez más pequeño. Aquí tenemos un intervalo de tiempo que sería de 10 segundos. Pero ¿qué pasaría con la tasa de variación media a medida que este intervalo de tiempo se reduce? Por ejemplo, veamos qué es lo que pasa si tomamos, por ejemplo, un valor ahí tenemos un valor de 8 segundos. Acá tenemos A igual a 8, eso sería el intervalo de tiempo, y por lo que vemos, la pendiente de la recta es 10. Vamos a reducir el intervalo de tiempo y lo vamos a llevar, por ejemplo, en este caso tenemos 3,5, 3,2, 2,7, 2,4, 1,7, 1,5, y fíjense cómo va variando la pendiente de nuestra recta. En este momento la pendiente de nuestra recta con un intervalo de tiempo de 1,5 segundos es de 42,5 metros sobre segundo. La idea sería ahora tender este número, o sea que el punto P, ustedes como están viendo, se está desplazando hacia el punto A, tender a 0 el intervalo de tiempo. Yo aquí tomé A igual a 0,1 y la pendiente de nuestra recta, o sea la tasa de variación media, dio 49,5. En la medida de que este punto P se aproxima al punto A, la tasa de variación media
se transforma en lo que se llama tasa de variación instantánea. El nombre de instantánea proviene seguramente por el hecho de que el intervalo de tiempo es infinitesimal, es prácticamente cero. ¿Cómo podemos hacer eso matemáticamente? Simplemente con un límite. Tenemos que hacer que el intervalo de tiempo tienda a cero, el delta de tiempo tienda a cero, y de esa manera obtendremos la tasa de variación instantánea. Entonces la tasa de variación instantánea va a ser el límite cuando delta t tienda a cero de delta h dividido delta t. Ese va a ser nuestra tasa de variación instantánea. Entonces, la tasa de variación instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero de delta de h sobre delta t. O sea, cuando el intervalo de tiempo se reduce a valores muy pequeños. Si delta t tiende a cero, entonces t2 menos t1 tiene que tender a cero. Eso pasa cuando t2 tiende a t1. Si llamamos a t1 en forma general, lo llamamos t, entonces t2, fíjense en esta expresión que está aquí, t2 va a ser delta t más t1, o sea, t más delta t. Vamos a sustituir esta expresión en la definición de la tasa de variación media. Así que vamos a escribir el límite cuando delta t tiende a cero de delta h sobre delta t, pero delta h lo vamos a escribir de la siguiente manera. H de 2 sería h de t más delta t menos h de t dividido delta t. Nuestra función h de t es 10 más 50t menos 5t cuadrado. Nuestra función h de t más delta t es 10 más 50. En vez de escribir t, vamos a poner el cambio de variable, que sería t más delta t menos 5t cuadrado. Pero t cuadrado sería t más delta t. Muy bien. Así que ahora podemos escribir nuestro límite. Vamos a escribir entonces el límite cuando delta t tiende a 0 de 10 más 50 t más delta t menos 5 t más delta t elevado al cuadrado, pero esto sería un t1 más delta t, o sea, esto sería h de 2. Hay que restarle a esta expresión que está acá, hay que restarle h de 1. ¿Pero quién es h de 1? Es 10 más 50t menos 5t cuadrado. Vamos a escribirlo acá abajo. Y en el denominador, delta t
Y ahora tenemos que operar en el numerador y nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando delta t tiende a 0 de 10 más 50t más 50 delta t menos 5 por el cuadrado del binomio, que es t cuadrado, más 2t delta t más delta t elevado al cuadrado. Menos 10 menos 50t más 5t cuadrado. Todo dividido delta t. Vamos a operar algebraicamente y nos queda límite cuando delta t tiende a 0 de 10 más 50t más 50 delta t menos 5t cuadrado menos 10t delta t menos 5 delta t cuadrado menos 10 menos 50t más 5t cuadrado. Todo dividido delta t. Veamos si podemos simplificar algo. Tenemos aquí 10 y tenemos aquí menos 10. Eso sumado da 0. Tenemos además 50t y tenemos menos 50t. Sumado da 0. Tenemos además menos 5t cuadrado más 5t cuadrado. Eso sumado da 0. Nos queda para operar lo siguiente. Límite cuando delta t tiende a 0 de 50 delta t menos 10t por delta t menos 5 delta t al cuadrado dividido delta t. Este límite es un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0, porque delta t tiende a 0, entonces el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. Vamos a factoriar para resolver la indeterminación. El límite, cuando delta t tiende a 0, saco factor común en el numerador, delta t, de 50 menos 10t menos 5 delta t dividido delta t. Divido por delta t y me queda 1 y me queda 1. Si delta t tiende a 0, resulta que este término tiende a 0, con lo cual el resultado de este límite es entonces 50 menos 10t. Y esto que está aquí, que es el resultado del límite, es la tasa de variación media. Y ustedes pueden ver que la tasa de variación instantánea, voy a eliminar aquí, voy a tachar esto, voy a poner instantánea. Y ustedes pueden ver aquí que la tasa de variación instantánea depende del valor de t. Ahora tenemos entonces una fórmula que nos permite calcular la velocidad instante a instante. Ustedes recuerdan que esta era la expresión de la altura en función del tiempo. Y lo que yo les conté fue que este valor que está acá
era la velocidad con que partía el objeto. Fíjense que cuando t vale 0, este término se anula y queda justamente 50, que es la velocidad inicial. ¿Qué pasa con la velocidad del objeto a medida que aumenta el tiempo? Bueno, ustedes pueden ver que, por ejemplo, si t vale 1 segundo, la velocidad se reduce a 40. Si t vale 2 segundos, la velocidad instantánea en ese instante es de 30 metros sobre segundo. Si t vale 5, o sea, los 5 segundos, la velocidad es 0 metros sobre segundo. ¿Qué pasa si t es mayor que 5? Por ejemplo, t igual 6, entonces la velocidad será de menos 10 metros sobre segundo. ¿Y qué indica esto? Bueno, indica que la velocidad va reduciendo hasta que llega al punto más alto, donde no tiene velocidad, y esta velocidad negativa indica que el objeto empezó a caer. Y a la tasa de variación instantánea también se la denomina derivada. Quiere decir que la función h de t, más allá de que represente un hecho físico, h de t igual a 10 más 50t menos 5t cuadrado, tiene como función derivada de ella, y se le indica con un apóstrofo h' de t, a 50 menos 10t. Esa es la función derivada de la función original, que en nuestro caso la función derivada representa la tasa de variación instantánea y la velocidad instantánea. Con esto terminamos y gracias por la paciencia. Nos vemos la próxima.